para la reducción de caídas. Objetivo: ofrecer al equipo interdisciplinario que participe en la atención del paciente acciones específicas para la clasificación del riesgo y la prevención de la frecuencia de caídas en el paciente. Objetivos específicos: disminuir la incidencia de caídas y las consecuencias derivadas de ellas en los pacientes de los servicios de CECIMIN. Asegurar la calidad, la atención de enfermería, aumentando la seguridad del paciente. Promover la movilidad, independencia del paciente, considerando el riesgo durante el ingreso. Estandarizar la categorización del riesgo de caídas en los pacientes que ingresan a los servicios y o programas asistenciales de la institución. Alcance: inicia con la admisión del paciente. Segundo, con la clasificación individual del mismo en la gestión del riesgo asistencial. Tercero, culmina con la salida del paciente de la institución por orden médica o por salida voluntaria manifestada por el paciente, familiar o tutor legal. En CECIMIN, la población objeto son los pacientes adultos y niños que se encuentran en área quirúrgica, áreas ambulatorias de apoyo diagnóstico y terapéutico. Definiciones. La Organización Mundial de la Salud define como caída la consecución de cualquier acontecimiento que precipite al individuo hacia el suelo en contra de su voluntad. Caída: el súbito y no intencionado cambio de posición que causa la precipitación del individuo a un nivel inferior sobre un objeto, el piso o el suelo, aclarando que no es consecuencia de un episodio agudo o parálisis, crisis epiléptica o fuerza externa irresistible. Caídas accidentales: se produce una caída accidental cuando un factor extrínseco actúa sobre una persona en un estado de alerta y sin dificultad para caminar, originando un tropezón o un resbalón con resultado de caída. Caídas no accidentales: las caídas no accidentales, a su vez, pueden ser de dos tipos: aquellas en las que se produce una situación de pérdida súbita del conocimiento en un sujeto, por lo demás activo, y aquella que ocurre en personas con alteraciones de la conciencia o dificultad para la movilización. Condiciones para un trabajo seguro. En CECIMIN, la utilización de elementos de protección personal consiste en el empleo de precauciones de barreras con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosas a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o material potencialmente infeccioso. Son tales como gorro, gafas, mascarillas, bata, zapatones, guantes, entre otros. La descripción del procedimiento. Para los pacientes que se encuentren en el ámbito ambulatorio, el procedimiento inicia desde el ingreso del paciente al servicio y la enfermera o auxiliar de enfermería deberá evaluar cada parámetro de la escala de acuerdo con su condición clínica. Para los pacientes atendidos en el ámbito ambulatorio, se realiza la clasificación del riesgo de caída mediante la aplicación de la escala JH-Duncan y se aplicará al ingreso del paciente únicamente en los servicios de cirugía ambulatoria, consulta prioritaria de ortopedia, servicio de enfermería, quimioterapia y área de procedimientos menores. En CECIMIN, esta es la forma en la que evaluamos según la escala. Verificamos y damos un porcentaje de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente. Si es sí, marcamos 1, si es no, 2. Tenemos en cuenta las caídas previas, si es mayor de 64 años, si toma algún tipo de medicamentos, si tiene algún déficit sensorial, estado mental y cómo está el estado de la marcha. Cuando el puntaje es superior o en la escala, los parámetros de las escalas nos suman más de 3, se clasifica como un alto riesgo de caída, lo que se activará una alerta de color azul en la que la identificamos en el tablero de identificación y en la manilla con un punto azul.
Para la valoración de la caída en pediátrica utilizamos la escala de Humpy Dumpy. En esta verificamos también diferentes aspectos como es la edad, el género, el diagnóstico, em, la medicación que tiene, entre otras. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo a estos grupos de riesgo? Verificamos con la aplicación de la escala si se ha identificado que los grupos de pacientes con mayor riesgo de caída son pacientes mayores a 65 años, pacientes menores de 14 años, pacientes con alguna discapacidad o movilidad reducida, las situaciones asociadas a mayor presencia de caída son pacientes en un posoperatorio inmediato, pacientes con alteraciones sensoriales, pacientes que requieren sedación o analgesia local para procedimientos diagnósticos o terapéuticos. En las áreas asociadas a mayor presencia de caídas ambulatorias en CECIMIN son cirugía ambulatoria, unidad de quimioterapia, área de procedimientos menores, servicio de enfermería y consulta prioritaria de ortopedia. Las medidas para prevenir las caídas en el área ambulatoria son: primero, colocación de punto azul en la manilla de identificación o tablero cuando la escala se clasifique en alto riesgo, informando al paciente y a su acompañante. Segundo, se brindará educación de los cuidados de prevención de caídas tanto a los pacientes como a su acompañante. Tercero, mantenemos las barandas de las camas o camillas elevadas en la posición más baja. Sugestión mecánica según el estado clínico, con previa orden médica e información al paciente y familia con el registro en las notas de enfermería por parte del profesional. Se deberá contar con el diligenciamiento de consentimiento informado para la sugestión por parte del familiar y o acompañante. Quinto, mantener cerca e informar al paciente la ubicación de los elementos tales como el timbre acá en el servicio de quimioterapia. Sexto, asistirlo de manera de la deambulación, proponer una adecuada iluminación del área y del baño, trasladar al paciente con medidas de prevención, sillas, camas, camillas seguras y acompañamiento de familiar utilizando silla de ruedas y manteniendo las barandas arriba en las camillas. 9. Coordinar el personal del servicio general, que el piso del área y el baño permanezcan siempre secos, acompañamiento del paciente al traslado del baño e informar acerca del uso del timbre en el baño, enseñar al paciente a levantarse de la cama o camilla de forma pausada. Dentro de los parámetros de atención y asignación de citas para procedimientos se deberá recomendar la asistencia de un acompañante en caso de requerir sedación. El acompañamiento por parte de un familiar o persona definida con el paciente durante todo el proceso de la atención. Asistencia para la movilización dentro del servicio. Vigilancia y acompañamiento del paciente durante la realización de estudios diagnósticos y terapéuticos. Control y seguimiento del paciente que ha sido sometido recientemente a cualquier tipo de anestesia. Control y seguimiento del paciente con infusiones peridurales, sedantes o opioides. Atención inmediata del llamado de enfermería. Mantener la camilla frenada, ayudar al paciente en los cambios de posición y en la movilización. Y las medidas para la prevención de caídas en el paciente pediátrico es que los menores siempre deben permanecer en la cama o camilla con las barandas laterales elevadas y aseguradas. Ningún menor debe desplazarse o permanecer en el baño sin compañía de un miembro del equipo de salud o un familiar. La socialización al paciente y a sus padres o acompañantes del protocolo de caídas. Para el caso de que un paciente pediátrico, estos deben ser acompañados por sus padres o familiares en segundo grado durante todo el proceso de atención. Gracias.